Lupita, un gusto el saludarla. Fueron años muy bonitos. Imagínese, yo empecé a trabajar en el colegio desde el año 1966, que fue el año en que se fundó. Y en ese tiempo, los 2 primeros años, mi trabajo fue estar dando información en el portón del colegio, en la entrada, regalando los prospectos, dándole como que hubiera sido una guía de turista. Cada gente que llegaba o grupito que llegaba era cosa de darles el recorrido. Subíamos hasta la segunda planta porque el colegio empezó en el edificio el 131, que es el que era de una sola planta. Esa casa originalmente había sido residencia de la familia Novoa, pero en esa casa había funcionado la escuela Pinto, había funcionado un cuerpo de bomberos. Cuando mi tío, mi papá y 2 socios más decidieron fundar el colegio, entre los 4 rentaron esa casa preciosa. Ve que en esas épocas que la construyeron, la gente de dinero mandaba a traer a Europa y llegaban por barco las láminas troqueladas, los vidrios, como le llaman, French door. Ya ve, yo no sé si usted se recuerda del portón de ese edificio de entrada, que era de vidrios de colores. Y luego lo que era uno de los salones, que estaba acá al frente a donde estaba la mesa de ping pong, era el que había sido comedor de los Novoa, que estaba lleno de ventanas también, llenas de French doors de colores, vidrios de colores y todo. Tiene su historia. Imagínese que hasta los pisos parecía alfombra el piso, porque así era la decoración en esa época, que era como un rompecabezas. Cuando llegaba lo armaban, lo ponían y era preciosos los pisos. Cuando mi papi renta esa casa, eran salones individuales. El colegio se fundó en 1966 en la casa de ahí de los Novoa, y 2 años después, cuando a él se le ocurre que quería tener el secretariado bilingüe y que cómo se hacía para todo eso, entonces fue que dispuso rentar el edificio de doña Merceditas Quiñones, que es el de 2 plantas. Ahí en ese edificio, ahí se pasó la sala de mecanografía. Funcionaron exclusivamente, en forma inicial fue sección femenina. Él para eso lo creó, para que solo niñas hubieran de ese lado. Pero después, con el tiempo, yo creo que la cafetería estaba en la segunda planta, donde estaban las gradas para subir a la terraza. Ahí estaba la cafetería, pegado no pegado, sino que enfrente de la sala de mecanografía. Pero le digo, allí eso fue la iniciación. Siempre se trató de tener los secretariados, secretariado comercial y secretariado bilingüe, ahí de ese lado. Ese edificio para eso se ocupó desde el principio. Ya de ahí llegaban los muchachos. Allí nunca hubo mixto, sino que llegaban de la casa de los Novoa a recibir ciertas clases ahí. Pero ese edificio fue en el 68 que el colegio empezó a funcionar ahí. Cabal, ahí daban las clases de taquigrafía, mecanografía, porque cuando el colegio se funda en el 66, había turno de la mañana, turno de la tarde y turno de la noche. Eran 3 turnos los que tenía el colegio. Desde que se fundó tenía todo el plan básico. Empezó con bachillerato en ciencias y letras, pero como después cambió el sistema, vinieron el bachillerato comercial, el bachillerato académico. Pero cuando se fundó era bachillerato en ciencias y letras, había secretariado comercial, había oficina, había teneduría de libros, había contaduría. En el 3er año se fundó el secretariado bilingüe. Me recuerdo que hasta fueron a Guatemala a traer los planes de estudio, porque en El Salvador no existía esa profesión. En Guatemala sí. Entonces fueron a traer los planes de estudio de allá y los adaptaron para el colegio. Los libros se iban a comprar allá a Guatemala para vendérselos a las estudiantes. Los libros de taquigrafía, mecanografía, todo en inglés. Hubieron promociones excelentes de secretarias bilingües, que incluso muchas de ellas tuvieron
puestos ejecutivos ya cuando salieron graduadas, porque salían muy bien preparadas. Recuerdo que la encargada de monitorear toda esa profesión era la profesora, se llamaba ella Ana Elis Celaya de Zacapa. Pues la consiguieron a través de mi tío Misael, creo, y de mi papá, y pues ella fue la que se encargó de desarrollar de la mejor manera esa profesión allá, porque en El Salvador, le digo, no existía el secretariado bilingüe. Así estuvieron trabajando los 3 años. Mi papá, como era tan entusiasta y tan visionario, él tenía la gana de poner la banda de guerra, que hoy le llaman bandas de paz, pero en ese tiempo banda de guerra. Pero lo especial de la banda de guerra del colegio era que cuando salía a los desfiles, ellos tocaban música popular, no marchas, sino que la música que estaba de moda, porque mi papá compró los instrumentos. Me acuerdo que en Kismet se compraron todos los instrumentos, y les compró trompetas de émbolo, cornetas, que es lo que normalmente ocupaban las bandas de guerra, por eso se veían tan marciales, como que fuera de cuartel. Entonces él les compró de émbolo, y para eso tuvieron que contratar a un profesor, que el que se encargaba de la banda de guerra, pero era un show total la orquesta cuando salía de desfile, la banda de guerra en ese tiempo. Ya posteriormente, con los años, la banda de guerra se convierte en la orquesta American Brass, que mi papá le puso el nombre, él fue el de la idea. Mire, la orquesta fue un rotundo éxito por año. Hubo un año que en el mes de diciembre no tuvieron un tan solo día libre. Todos los días tenían fiestas o tenían presentaciones en algún teatro o algo así, pero generalmente fiestas. Había veces que tenían hasta 2 contratos el mismo día. Pero eso fue la orquesta, y fue muy famosa porque ellos imitaban, diga Ver y Gracia, que está escuchando al grupo Chicago, Ver y Gracia, que está escuchando a los Doobie Brothers, Ver y Gracia, que está escuchando a Los Ángeles Negros. Cuando llegábamos al colegio era la fiesta de bienvenida, luego nos íbamos el paseo en el tren hasta Mapulapa, que esa era tradición de todos los años. El colegio alquilaba furgones en el tren para que ahí fueran todos los del colegio los que asistían a ese evento. Y luego ya el día del alumno nos hacían la fiesta, que era con American Brass, que comenzaba como desde las 2 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche. Y de igual forma la despedida que nos hacían, siempre también la hacían con American Brass. O sea, las 3 fiestas que nosotros teníamos en el año, en las 3 fiestas American Brass siempre estaba ahí amenizando la fiesta. Y habían aparatos, vea, para que cuando ellos descansaban. Los segundos años le hacían la despedida al tercer año en el lago de Coatepeque, donde también la fiesta que se hacía allá era con American Brass. Nada más que ahí todos con traje de baño, ¿verdad? Así sucesivamente, el segundo hacía la despedida al tercero, y al siguiente año le tocaba a ellos también que les hicieran la despedida. Y alquilaban unas cabañas donde los grupos nos quedábamos. Los grupos de Malía nos quedábamos en una cabaña, ¿verdad? El bachillerato que ellos implementaron después fue el bachillerato agrícola. Llegó un tiempo en que desaparecieron los 3 turnos, desapareció el turno de la tarde y se quedó solo turno de la mañana y turno de la noche, porque el tiempo no alcanzaba, salía demasiado justo. Mi papá fue de los maestros de la escuela antigua, entonces para él la disciplina número 1, el respeto número 1. La vida del ser humano está conformada por ciclos a cumplir, de inicio y de finalización. Eso le tocó a esta institución. El Colegio Liceo Americano inició sus labores en el año de 1966 y las terminó en el año de 1993. Por diferentes razones, posiblemente razones que no estaban bajo el control de la institución. Ese ciclo de 27 años en esta institución se formaron cantidad increíble de hombres y mujeres. Guardamos todos, tanto las personas que trabajamos en la institución como los que fueron estudiantes, y algunos trabajamos y al mismo tiempo fuimos estudiantes de la institución. La disfrutamos porque siempre he dicho que la institución, el profesor Carpio le dio
el tono de un segundo hogar para los estudiantes. Gracias a todos los estudiantes, los profesores, los trabajadores, ordenanzas, gente de limpieza. Todo el mundo contribuyó y puso su granito de arena para que esa institución fuese lo que fue. Un lugar digno de vivirse, en experiencias que nos han quedado a todos para toda la vida, en el corazón. Hoy a mí me da tanta tristeza ver el edificio de Merceditas Quiñones, el celeste, donde estuvieron el de 2 plantas. Lo descuidado que está. Lo han dejado perecer pues al edificio, porque es un edificio de una construcción tan bonita que valdría la pena que se restaurara. Me acuerdo que cuando a la vuelta del colegio, de la sexta, cuando usted cogía la primera para ir hacia arriba como quien va a la Plaza Morazán, cabal a la par de lo que era todo lo que era la casa de donde estaba el colegio, porque esa casa era inmensa. Lo que pasa es que la dividieron en locales. Me acuerdo que mi tío Fernando tenía su despacho de abogado a la par y había sido parte de esa misma casa. Después de él había una librería y en la esquina había una zapatería, el Calzado Gloria, y eso era una sola casa junto con la de los Novoa. Ese edificio de Merceditas Quiñones es un edificio bonito. Si lo arreglaran, fuera un edificio antiguo, precioso. Pero después, con el tiempo, resultó que en la terraza de ese edificio se hizo una construcción especial donde se alojó allí el laboratorio de química y biología. Entonces, estando ahí el laboratorio de química y biología, los muchachos de académico que estaban en el edificio de los Novoa llegaban a recibir laboratorio ahí a ese edificio. Y con el tiempo, todavía estando en el turno de la noche, que todavía estaba la nocturna, fue que pusieron ahí bachilleratos, pero en la nocturna. En el día solo habían señoritas y luego los muchachos de académico que llegaban o de comercio a recibir química y biología a los laboratorios, porque era un laboratorio bien equipado. Se compró todo el equipo completito, un equipo completo para un laboratorio. Y el que era encargado de esos laboratorios era mi hermano Orlando, por la carrera que él estudiaba. Entonces sí funcionó, y me acuerdo yo que en ese tiempo yo creo que la cafetería estaba en la segunda planta, donde estaban las gradas para subir a la terraza. Ahí estaba la cafetería pegado no pegado, sino que enfrente de la sala de mecanografía. Pero en esas épocas que yo le estoy hablando, la cafetería estaba en la terraza, a un lado del laboratorio de química y biología, y había una enramada de puras flores. Viera qué bonita la enramada, natural. Sembró mi papá flor veranera. Entonces se hizo la parra ahí, y habían mesas de madera y bancas, y ahí llegaban, por ejemplo, en el turno de la noche, ahí llegaban los muchachos como salían de sus trabajos, ahí llegaban a cenar porque vendían pupusas, café y todo eso en la noche. En esas épocas de los años 70, finales de los 60 y todo el 70, era bien bonito, especialmente en el turno de la noche, porque la gente que estudiaba en el turno de la noche eran gente mayor, pues, que ya todos trabajaban, muchos casados, señoras casadas, señores casados, y era diferente el ambiente al ambiente de la mañana. Y como finalización, las nuevas generaciones conozcan parte de lo que fue nuestro Liceo Americano, como nuestro segundo hogar, donde vivimos muchas experiencias buenas y malas, porque en ese tiempo estábamos en el tiempo de las balaceras que vivimos ahí en el centro, donde salíamos corriendo y nos metíamos al primer almacén que tenía las puertas abiertas. Fueron momentos que nos asustaron, pero que aparte de eso vivimos experiencias muy buenas con los maestros que tuvimos, porque tuvimos buenos maestros. Fueron los mejores momentos de nuestra vida, donde pasamos de todo. Fue lo mejor
Los años de estudio creo que son los mejores que hemos vivido. No solo nosotros, sino que los estudiantes a nivel general. Pero sí, Javier, gracias el que tú dejas conocer la historia de nuestro Liceo Americano con su orquesta American Brass y sobre todo con nuestro director Oscar Orlando Carpio, que fue una persona fundamental que enseñó la disciplina y el amor al estudio. Nos enseñó con sus clases de caligrafía. No habían horas libres. Si un maestro no llegaba, teníamos que estudiar con él, aparte de la caligrafía, donde muchos aprendimos a escribir letra Palmer, que creo que hoy ya eso se perdió, pero también gracias. Y gracias nuevamente, Javier, por darnos la oportunidad de hablar de nuestro colegio. Clarita, que es la hija del profesor Carpio, que nos ha ayudado mucho con sus audios, mencionando parte de la historia. Espero que todos los que vean este reportaje disfruten y que nuestros compañeros que en su momento fueron parte de este Liceo Americano